Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos jueves de oración, pero también estamos fin de año. Y hoy vamos a predicar un tema con referencia al fin de año. Que tengas un feliz y próspero año nuevo es el tema. Y vamos a orar antes para que el Espíritu Santo sea el que obre, guíe esta prédica y seamos edificados todos con ellas. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar a este fin de año, Señor. Un año bastante fuerte, Señor, para nosotros. Pero sabemos que tú eres un Dios que está en control, Señor. Y confiamos en ti, Señor, y que tú permitirás lo que sea necesario para tu gloria, Señor. Somos tuyos, Señor, y agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo a salvarnos. Gracias por la Navidad, que es Cristo Jesús, quien vino a rescatarnos. Encarnó, murió y resucitó y vendrá. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo guíe mis palabras y que obre en cada corazón que escuche estas prédicas, Señor. Que no haya uno, Señor, que no reciba esta palabra, Señor, y que tú con tu poder y tu autoridad, Señor, quebrantes ese corazón para que venga el arrepentimiento y rinda su vida a tu señorío. Te damos toda la gloria por todo lo que hiciste en el transcurso de este año con nosotros y por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema, que tengas un feliz y próspero año nuevo. Y este año que está finalizando, pues es muy diferente a todos los anteriores. Pasamos momentos que nunca pensamos haber pasado, nunca habíamos experimentado algo como esto. Y por la gracia de Dios lo estamos contando, por la gracia de Dios lo estamos escuchando. Y lo que debemos observar es que si este año lo hubiéramos pasado sin Cristo, hubiera sido algo muy fuerte para nosotros. Estaríamos tal vez derrumbados, tal vez con problemas en nuestra mente, deprimidos. Mucha gente se ha caído en depresión, mucha gente ha quedado mal en la mente, ¿no? Y quizá tal vez, no sé, hubiéramos muerto. ¿Quién sabe qué nos hubiera ocurrido? Debemos dar gracias a Dios porque estamos hablando, estamos predicando, estamos escuchando, porque Él nos ha sustentado. Aunque mucha gente no lo cree, pero Él nos ha sustentado. Y para los cristianos, Él nos ha sustentado y nos ha de alguna manera cuidado. Él ha cuidado de nosotros. Hemos realmente visto tantas adversidades y decimos, ¿cómo puede ser que no nos haya ocurrido a nosotros? Y es porque Dios no ha permitido que esto suceda. Así que hay que darle muchas gracias a Dios por ello. Y también hemos escuchado de hermanos en la fe que pues partieron, que murieron, tuvieron esa muerte física, pero hay que entender que para el cristiano no es el fin, solo es el continuo eterno, porque cuando tú vienes a ser de Cristo, en ese mismo momento empiezas a vivir tu eternidad. Pero cuando mueres físicamente, aún sigues continuando viviendo tu eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha dado vida eterna. Entonces, para esos hermanos que partieron, esos hermanos en Cristo, Dios también cuidó de ellos hasta en esos últimos momentos, en el momento de morir, y ahora están en su presencia, vivos en el cielo, vivos en el cielo. Y esto debe traer paz a los parientes cercanos de ese hermano o esa hermana que haya partido, porque la gracia de Dios en Cristo Jesús fue alcanzada. Ellos la alcanzaron y ahora están en un mejor lugar, el mejor lugar que puedas estar, viendo rostro a rostro a Dios. Y nosotros sabemos que cuando moramos igual nosotros iremos allá. Inmediatamente estaremos en su presencia del Señor y Salvador, porque no debe caber duda. De hecho, Pablo lo dijo, que cuando estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Señor, y lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, ¿no? Entonces Dios se goza de la partida de un hijo. Y no quiero decir que a Dios no le gusta que vivamos en esta tierra. Lo que quiero decir es que Dios observa y tiene cuidado de sus hijos, y cuando los ve sufrir, pues obviamente Él ya no quiere que sigan sufriendo. Por eso cuando uno de sus hijos muere físicamente, Él se goza porque no quiere verlos sufrir, y se goza. Y lo dice el Salmo, el salmista lo dijo en el capítulo 116, versículo 15, estimada es a los ojos la muerte, a los ojos del Señor la muerte de sus santos.
Entonces todo lo que suceda en este universo, todo lo que suceda en este planeta Tierra, todo lo que suceda alrededor de tu vida, en tu vida, no está fuera del control de Dios. Tú puedes ver catástrofes, tú puedes ver cosas muy feas, pero no está fuera del control de Dios. Dios está en absoluto control, aunque parezca no estarlo. Entonces, recuerda que es Dios, Él es Dios. Así que si morimos, es porque Dios lo ha permitido y es para su gloria. Pero nada escapa de su control, nada escapa de su soberanía. Si no estuviera dentro del control de Dios, si Dios no estuviera en control de todo, si se escapara algo mínimo del control de Dios, no sería Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el Señor Jesucristo dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo fui el que murió y el que resucitó y ahora vivo por los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede estar en el cielo con el Padre o con Él si no es por el mismo Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 18, versículo 27, dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que no hay imposibles para Dios. En Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7, Él dijo: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo? Si hay alguien como yo, dice, que lo proclame, que lo declare, que demuestre en orden desde que se estableció la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer, dice el Señor. Entonces no hay Dios, Él es el único Dios, no hay otro Dios ni otros dioses. Él es el Dios trino y verdadero, y nada hay imposible para Él. Y Él está en el trono, está en total y absoluto control, intercediendo por todos nosotros y por los que quieran rendir su vida al señorío del Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que estamos bajo las poderosas manos de Dios. Y estamos por empezar un año nuevo. De hecho, estamos a pocas horas. Y damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, pues durante todo este año, con nosotros y en nosotros y por nosotros. Entonces, durante este año, pues que está por concluir, pues todo lo que Dios nos ha permitido hacer y todo lo que no nos permitió, debemos ser agradecidos con Él, porque por algo no nos los permitió, por algo no nos los dio. Hay cosas que el Señor está en control, que no nos va a dar porque quiere evitarnos daños. Y mucha gente está enfocada en este año nuevo como una oportunidad de un nuevo enfoque. Una vida nueva, con nuevos hábitos, con nuevos propósitos, con nuevas metas. Entonces muchos han dicho, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, olvidamos la vida pasada y empezamos una vida, pero no ven lamentablemente lo principal o lo primordial de lo primordial, lo que es más urgente, es importante, es necesario, y es que el ser humano sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano no tiene oportunidad de ir al cielo. No tiene oportunidad. Su condición ante Dios es pecaminosa. Traemos un pecado en el ADN desde que Adán pecó. Y si muere la persona sin Cristo, será confinado eternamente al infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos ver esa necesidad de ser salvados, porque a menos de que seamos salvados, a menos de que seamos rescatados, podemos ir al cielo y no al infierno. Necesitamos un Salvador, y Dios ha dado a su Hijo esa Navidad que nació, que hablamos la semana pasada. Es el Salvador, es Cristo Jesús, y ahora Él está en el trono a la diestra del Padre, está intercediendo, y estamos a tiempo porque estamos escuchando el Evangelio y tenemos vida para que pongamos nuestra mirada en otro propósito, ya no en esos propósitos y metas que hemos estado de alguna manera planeando, sino buscar ahora el propósito de buscar a Dios, el Señor y Salvador. Y para los cristianos, porque hay mucho cristiano que está de alguna manera desviado, es tiempo de volver a poner nuestra mirada en el Señor. Y eso va para mí también. Poner nuestra mirada en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y Él dijo claramente que debemos hacer discípulos de todas las naciones,
y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Y el Señor nos ha dado esta gran comisión de llevar el Evangelio. Significa llevar el Evangelio a todas las personas, empezando desde nuestro hogar. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene misericordia de todo el ser humano y quiere que todos se salven, pero es un Dios justo. Y no los puede salvar nada más así porque sí, Dios es un Dios justo y la salvación solo la da a través del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el que recibió la justicia y el castigo que nosotros merecíamos. Solo a Él se le ha dado la autoridad de perdonar, solo a Él se le ha dado la autoridad de justificar, porque Él pagó el precio con su muerte y su resurrección. Y el Señor Jesús quiere redimirnos, porque Él quiere hacerlo, pero tienes que tener un encuentro con Él, y un encuentro verdadero. Y esto solo se puede dar escuchando el Evangelio de su gracia redentora y suplicándole misericordia, tocando, llamando, buscando hasta que por su misericordia seas alcanzado por su gracia. Porque es gracia, regalo inmerecido, no lo mereces. Por eso hay que rogar, hay que escuchar el Evangelio, que el Espíritu Santo nos dé convicción y rogarle por alcanzar su gracia redentora. Él dijo: yo les daré al Espíritu Santo, porque los padres dan cosas buenas, y ellos son malos. ¿Cómo yo no voy a darles al Espíritu Santo? Pero hay que tocar, llamar, buscar. Esto es buscar incansablemente, escuchando el Evangelio y suplicando por su perdón, su misericordia, a través de este Evangelio. Así que en este año que inicia, tenemos un propósito que nos has dado desde que nos convertimos, y es ensanchar el reino de Dios en todas nuestras familias, en las comunidades y en todo lugar donde Dios nos lleve. Porque es tradicional que cada año nos proponemos nuevos retos, nuevas metas, nuevos propósitos. Yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiar este hábito, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a hacer muchas cosas, y yo voy a adquirir mi casa, yo voy a adquirir esas cosas que son triviales, pero tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como discípulos de Dios, y el cristiano no debe tener los mismos enfoques que tuvo antes o que tiene el mundo, porque tenemos el enfoque de llevar esas buenas nuevas a todos los que podamos compartir, ya lo dijimos, y ese debe ser nuestro principal propósito, el objetivo en este año. Este es el desafío que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Los demás propósitos, algunos no son malos, pero quedan como secundarios, como triviales. Entonces debemos tomar en cuenta que es un hecho que vendrán problemas debido a llevar esta gran comisión, este propósito de llevar el Evangelio a todas las naciones, y esto obviamente traerá persecución, vendrán problemas sin que los busquemos, vendrán situaciones que tendremos que enfrentar. Lo hermoso es que Dios cuida de nosotros y Él es más grande que toda adversidad, y Él va a estar con nosotros para pasar por estas tempestades como en aquella barca en el mar, y la barca no se destruirá. Y Él nos va a librar de muchas cosas, de toda persecución, de todo gigante. Ahora bien, todo mundo en estas fechas se desea un feliz y un próspero año nuevo. Y desear un feliz, desear felicidad y prosperidad para los demás o para sí mismo no es algo malo. ¿Quién no quisiera ser feliz y próspero? Todos quisiéramos, ¿no? Lo malo está en la manera de buscarlo. Lo malo está en la motivación. Lo malo está en el enfoque que le estás dando. A lo mejor lo estás tomando como lo supremo, lo primordial. Y todo esto sí es malo así. El apóstol Juan en su tercera carta nos da un ejemplo. De hecho, la tercera carta solo es un capítulo. En ese mismo capítulo, iniciando, él dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan, hablándole a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí estamos viendo 3 puntos que Juan utilizó para su hermano en Cristo, Gayo. Y dice que este hombre, pues prácticamente está representando a toda persona que ha sido convertido a Cristo, toda persona que se ha arrepentido, ha sido redimido. Entonces, todo aquel que esté viviendo con el Señor, caminando con Dios, este hombre está siendo representado por Gayo, ¿no? Entonces Juan estaba deseando prosperidad, estaba deseando salud,
estaba deseando felicidad, todo esto a Gayo. Y esta prosperidad y esta salud, pues obviamente por consecuencia trae la felicidad. Así que fíjense en el tema, ¿no? El mundo de alguna manera no conoce a Dios. O sea, cree conocerlo, pero no conoce a Dios. Y no solo son pocos, son masas. Estamos hablando de millones de personas que dicen conocer a Dios y que no lo conocen. ¿Y por qué digo que no lo conocen? No por maldad. Quiero que entiendan que no es maldad. Simplemente no hay un fruto, no hay una evidencia. Para conocer a Dios tiene que haber una evidencia. Entonces muchos de estos millones de personas dicen conocerlo con su religión. Pero no es así, porque vivir una religión realmente, la palabra religión es la evidencia de que hay una relación restaurada y perfecta con Dios, la cual te va a llevar a hacer buenas obras. Ese es el significado de religión. Entonces se va a ver a través de tu vida, no de las buenas obras para salvarte, no, sino se va a ver a través de tu vida esas buenas obras. ¿Por qué? Porque fluyen de ti, porque ha habido un encuentro con el Señor, porque ha habido realmente una metamorfosis en tu interior y Dios es quien te guía a hacer todas esas cosas y de alguna manera surge ese fruto. Y cualquier situación en la que se presente, tú vas a actuar de una manera totalmente diferente al mundo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu está en ti. Entonces será evidente que vives glorificando a Dios con todo, con tus pensamientos, con tu trabajo o en tu trabajo, con tu escuela, con tus relaciones familiares o laborales. Entonces vives glorificando a Dios en todo, actitudes, pensamientos, hasta tu forma de vestir. Entonces eso solo puede ser dado si realmente ha habido una conversión, porque humanamente no podemos. No podemos vivir una vida cristiana si el Espíritu Santo no mora en nosotros, y no podemos tener al Espíritu Santo si Cristo no nos perdona y nos justifica. Entonces, solo puede ser a través de Cristo. Y esta palabra, religión que hemos dicho, ya dijimos que va a evidenciar que tú caminas con Dios, que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué? Porque dirige tu vida conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú no estás viviendo la voluntad de Dios, que es la palabra, que es la Biblia, si no armoniza tu vida con eso, quiere decir que no hay una evidencia. Tú podrás ir a las iglesias, a los templos o hacer lo que tú quieras, pero si no armoniza tu vida con la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo, no hay evidencia, no conoces a Dios. Porque es por medio de Cristo. Y esas personas que no saben nada de Cristo buscan a toda costa la felicidad y la prosperidad a través de medios que no tienen nada que ver con Dios. Ahí esa es otra evidencia. Y esto quiere decir que por ejemplo, no es a la manera que Dios quiere que busquemos la felicidad, porque la felicidad no se encuentra en lo que el ser humano piensa o que le ha enseñado el mundo. Por ejemplo, ellos se basan en supersticiones. Mucha gente busca la felicidad de otras maneras y busca la prosperidad de otras maneras. Muchos se basan en supersticiones. Las supersticiones tenemos que entender que son acciones a las que se atribuyen poderes mágicos y que lamentablemente son irracionales porque creen que algunos hechos traerán buena suerte o mala suerte. Por ejemplo, muchos, este 1 de enero es tradicional. Este 1 de enero a las 12 en punto hacen una recolecta en su casa de todo lo que es viejo y las tiran a la calle, creyendo que así vendrá la prosperidad económica y por consiguiente obviamente la felicidad a sus vidas. Otros sacan sus maletas para darle una vuelta a la manzana de su casa, a la cuadra completa, porque se dice y creen que esto les va a garantizar que habrá un viaje en ese mismo año. O sea, de alguna manera mágica habrá dinero y viajarán y serán felices. Otros llenan su alacena porque creen que esto garantiza la prosperidad durante todo el año y podrán ser felices durante todo el año. Otros abren toda su casa, ventanas, todo a la medianoche para que el año viejo salga y puedan darle entrada al año nuevo con prosperidad económica y felicidad. Y otros hacen mucho ruido pensando que están espantando a los espíritus malignos para que no puedan ser influenciados obviamente con algo negativo, para que el año nuevo sea positivo y así tendrán una buena vibra y así serán felices y prósperos. Y la más tradicional que nosotros aquí en México tenemos son dos acciones. Una, compran muchas uvas.
Muchas uvas, la uva se vende y piensan que si comen 12 uvas y piden 12 deseos a las 12 de la noche, se les van a cumplir. La otra es que si en ese día se ponen algo interior rojo, pues le irá bien en todo el año y serán felices y prósperos. Ahora bien, todas estas cosas son supersticiones. Estas personas que piensan que esto es verdad, es obvio que no conocen las Escrituras. Es obvio que no conocen a Dios y la gran mayoría no es porque nadie les haya presentado, no les haya presentado las Escrituras, más bien porque se las presentaron y ellos la ignoraron. Por ejemplo, ¿cuántas personas no quieren escuchar el Evangelio? ¿Cuántas personas no quieren escuchar estas prédicas? ¿Cuántas personas se molestan por todo lo que se enseña que es bíblico? Tristemente ignoran el mensaje. ¿Por qué? Porque quieren un Dios a su manera, que les dé sus deseos egoístas, como si fuera un genio de una lámpara, que cuando lo necesitas lo invocas para pedir y tristemente estás cayendo en rechazar al Señor, y esto obviamente es penado. Si tú mueres creando un Dios para ti mismo, irás al lago de fuego. Y es aún más triste el tropiezo que traen muchos hermanos en la fe. Muchos hermanos en la fe conocen las Escrituras, son cristianos, pero creen en estas cosas de seguir las tradiciones. Y digo, no toda tradición es mala, pero este tipo de tradición las siguen y estas cosas no son fundamentadas por la palabra de Dios. Y hacen de veras que los que no conocen las Escrituras, al ver lo que ellos están haciendo, pues son tropiezo para ellos, porque esas personas piensan, como es mi familiar y es cristiano, oye, si fulanito lo hace, quiere decir que está bien y seguimos adelante con ello. Entonces están siendo de tropiezo para muchas personas. Y esto solo muestra una cosa, que no hay confianza en Dios, que no hay dependencia de Dios. También tenemos que ver, es idolatría, porque creemos en poderes mágicos, supersticiones, y esto es sortilegio, son hechicerías, brujerías, y esto Dios lo aborrece y es abominación para Él, y Él ha dicho que destruirá a los que participen en estas cosas. Y si tú ya eres hijo de Dios, ¿qué estás haciendo en eso? Otros lamentablemente se enfocan en creerse que ellos son dioses, que por ser hijos de Dios, ellos son pequeños dioses que obligan a Dios a concederles lo que ellos declaren y decreten, y esto tampoco tiene fundamento bíblico. Y es triste que haya cristianos creyendo estas cosas. Por ejemplo, ellos dicen, yo declaro o decreto que en este 2021 seremos felices, seremos prósperos y todos tendremos salud, y nada de esto es de Dios. Nada de esto, no hay fundamento bíblico, no lo puedes sustentar. A Dios no le puedes dar órdenes. A Dios no le puedes doblar la mano para que cumpla nuestros deseos o nuestros caprichos. O sea, tienes que entender que no puedes estar por encima de la soberanía de Dios. Soberano es Dios nada más. Él hace lo que quiere, como le plazca, y tú no puedes estar sobre ello. Tú no eres soberano. Tú eres un esclavo de Dios porque Él nos rescató, nos compró, y es un orgullo y es lo mejor que nos puede pasar, ser esclavos de Dios, ser siervos de Dios. Cristo nos dio el mismo ejemplo como siervo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Acaso vemos acá al Señor que esté declarando y decretando, Padre, yo declaro, yo decreto que tú me quites esta copa y que yo no la pase? No. Padre, si es posible, preguntando con temor reverente, con respeto. Él decía, Señor, que yo no pase por... ¿Es posible que yo no pase por este sacrificio? No había manera. Era la única manera. Pero no lo vemos ordenándole al Padre. Y esto es una falta de respeto a Dios, el que tú declares, el que tú decretes, porque no hay ese temor reverente y no hay sabiduría divina ni inteligencia. Esto quiere decir que no conoces a Dios, porque claramente Proverbios 9 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocer al santo es la inteligencia. Entonces, tristemente los cristianos están cayendo en un error, están ciegos espiritualmente hablando, porque estamos viendo que no hay ni conocimiento ni temor reverente. Y es triste porque el Espíritu Santo en un cristiano ya destruyó el velo que tenían, les ha dado luz
para que puedan entender la revelación que Dios ha dado al ser humano. Entonces necesitamos conocer más a Dios, más a fondo, para poder respetarlo supremamente. El pueblo de Dios, si no conoce las Escrituras, si no conoce el carácter de Dios, se va a extraviar. Así que por falta de conocimiento se pierde, por falta de temor reverente ofende a Dios y se pierde. Y obviamente se desvía totalmente y pueden caer en algo tremendo. Ahora bien, lo que sí está fundamentado en la Biblia es que se acerca el día en que el Señor regrese. Y que la vida del ser humano es frágil. Esos dos puntos son importantes. O viene pronto Dios en cualquier momento, o tu vida acaba en cualquier momento, porque es delicada y puede de pronto desaparecer. Lo hemos visto con estos azotes de la pandemia. Entonces hemos experimentado el azote mundial, y esto debería hacernos prestar atención y volver al camino en arrepentimiento a Dios. Y para los que no son de Cristo, no tienen una relación con Dios, deben de buscar la ayuda con personas capacitadas. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y siente que si no busca la ayuda, pues algo le va a suceder, ¿qué hace esa persona? ¿Se queda cruzado de brazos esperando que le caiga la ayuda? No, él busca, va al doctor, porque sabe que allá es donde lo pueden ayudar. Entonces no hay excusas. Tú sabes a quién puedes buscar. Tú debes de conocer a alguien que verdaderamente su vida armonice con lo que profesa. No charlatanes. Aunque vistan como si fueran piadosos, tienes que tener cuidado, porque si su vida no armoniza, lamentablemente esa persona es un charlatán. Esa persona solo es un hipócrita. Entonces tienes que tener cuidado. Hipocresía significa una persona que tiene máscaras, que aparenta, pero no es. Y esa persona no te va a dar lo que tú necesitas. O sea, no te va a dar la enseñanza de cómo buscar a Dios. Así que no veas apariencias. Ve el fruto del hombre o la mujer que tú conoces, que busca de Dios, que camina con Dios. Porque si tu vida termina en este tiempo, tu vida terrenal, tienes que entender que hay una continuidad en la vida eterna. Pero hay dos lugares. Uno que es el hogar, que es en el cielo, y otro lugar que es tormento. Es tormento. Ahora, solo podemos ir al cielo a través de Cristo, lo que acabamos de decir hace un ratito. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al cielo si no es por Él. Si no nos arrepentimos, si no nos convertimos a Cristo, ese hogar celestial no será nuestro. No será nuestro. Hay ese otro lugar donde si sigues rechazando el evangelio, si no te conviertes a Cristo, si rechazas su evangelio, rechazas a Cristo y rechazas su gracia redentora, y lamentablemente estás rechazando la oportunidad de ser salvo, de tener la vida eterna. Estás eligiendo el camino de muerte, y este camino es obviamente una decisión que tú estás tomando. Dios no es malo. Dios te está dando la oportunidad en Cristo Jesús, pero tú estás tomando una decisión que te está llevando a un lugar que ni siquiera era preparado para los seres humanos. Allá en Mateo 25:41 dice claramente que era hecho para Satanás y sus demonios. Es triste ver a la gran mayoría de los seres humanos que se están dirigiendo allá. ¿Por qué? Porque ellos han decidido en su propia voluntad ignorar las Escrituras, ignorar el evangelio. Ay, este es una secta, este es un fanático, este es un loco. No creen. Estamos insistiendo, los pastores, los hermanos en Cristo, tratando de compartirles la verdad, porque la verdad los va a hacer libres, pero no lo quieren, no quieren recibirlo. ¿Por qué? Porque están cómodos en su forma de vivir. Y esto no es que tú dejes de hacer cosas. Cuando el Señor toca tu vida en automático, se cambia sin que tú lo hagas. Solito vas cambiando cosas. Y lo viví, por eso lo digo. Y lo dice la palabra. Entonces, hay un lugar de tormento si tú sigues rechazando el evangelio, donde el fuego es como un horno, dice Mateo 13:50, y donde será el llanto y el crujir de dientes. Y no queremos que tú vayas allá. Así que esto nos preocupa a nosotros y nos lleva a buscarte y a compartirte la palabra, a decirte que la felicidad no se busca en lo que tú crees, sino que la felicidad es en Cristo y es eterna en Cristo.
No buscar esa falsa felicidad, no buscar una prosperidad vana que nos lleva a un lugar de tormento, porque ¿de qué sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Dice la palabra. Entonces nuestra felicidad y nuestra prosperidad deben estar fundamentadas en Cristo y en su palabra. Entonces debemos de entender que la vida del cristiano, nuestras acciones, nuestros hechos deben ser sustentados por la palabra, o sea, deben de armonizar con la palabra, porque las palabras del ser humano se las lleva el viento. Salmo capítulo 25, versículo 13, dice que se gozará el de bienestar. Y hay un contexto de esto, de acuerdo al contexto, quiere decir que el ser humano que es justo, o sea, que se ha arrepentido, el que ha rendido su vida al señorío de Cristo, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ese es el que ama a Dios, y este que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, obviamente vivirá en prosperidad. ¿Por qué? Porque ha sido salvado por el Señor. Esa es la prosperidad. Ha sido salvado, una prosperidad espiritual. No porque Dios le dé riquezas, no porque Dios le dé prosperidad económica, sino porque será afortunado de haber sido liberado de la condena que acabamos de mencionar, que es un infierno, que es un fuego eterno. Entonces encontrará sustento. Cuando él sea salvo por Cristo, encontrará sustento, encontrará fortaleza, encontrará paz, encontrará plenitud y encontrará la felicidad. La segunda parte de este Salmo, capítulo 25, versículo 13, dice, y su descendencia heredará la tierra. O sea que esto podrá trascender con la familia si siguen el mismo camino, si buscan a Dios y rinden su vida a su señorío, porque mucha gente toma palabras fuera de contexto y crea una cosa tremenda que causa daño a mucha gente. Por ejemplo, hay una parte en el libro de Hechos que dice, que le hablan al carcelero y le dicen, cree y toda tu familia y tú serán salvos, pero es una promesa dada al carcelero, y mucha gente lo utiliza de que si él ya vino a Cristo, toda mi familia vendrá a Cristo, y esto no es así. El mismo Señor Jesucristo dijo, he venido a traer espada, no paz, sino división, y tus enemigos serán los de tu casa. ¿Por qué? Porque unos no querrán nada con el Señor y otros sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, clamar, suplicar para que el Señor obre en sus vidas y sean ganados. Pero no es una promesa de que todos van a ser salvados. Tú no puedes agarrarte de las faldas de tu mamá o de tu papá que es cristiano. Es personal, tienes que rendir personalmente tu vida al señorío del Señor Jesucristo. Así que si tú, como dice, y su descendencia heredará la tierra, si tú realmente sigues el mismo camino de estos justos, vas a buscar a Dios, vas a rendir tu vida a su señorío, obviamente vas a tener ese bienestar, vas a gozar de una prosperidad espiritual. Y no dudo que el Señor nos dé lo necesario, porque Él nos da lo necesario, no nos salvó para abandonarnos. Así que es importantísimo y primordial que busquemos a Dios, que conozcamos a Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque mientras más amamos a Dios, mientras más buscamos de Dios, más plenitud, más felicidad. Y cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios tienes que entender que es guardar su palabra, y esto nos lleva a confiar en Él, porque no debemos depender de supersticiones, no, confiar en Él. Confiar en Dios, obedecer a Dios, depender de Dios, vivir su voluntad. Estas son acciones. Son acciones, no solo son un conocimiento más en nuestra mente que se dice de labios para afuera, sino que son cosas que se viven. Entonces tenemos que estar enfocados en estas acciones, tenemos que hacer el bien al prójimo, a la familia, a todos, hasta nuestro propio país. Pero no lo estoy haciendo porque voy a ganarme el cielo, no. Lo estoy haciendo en consecuencia que ya soy salvo. Porque para eso fuimos salvados. Y para eso somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso fuimos redimidos en Cristo Jesús para hacer las obras de bien y vivir en ellas. Y si no desmayamos y si seguimos haciendo las cosas bien, cosecharemos al tiempo de Dios. Y es un hecho que habrá quien se ponga en tu camino para que tú le hagas un bien. Pero también es un hecho de que algunos te van a traicionar y te van a defraudar aún les hayas hecho un bien. Pero esto que no te desanime, esto no fue en vano, porque Dios observa y Él es justo y fiel. No claudiquemos.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Entonces ese bien que hacemos está registrado en el cielo. Y es Dios quien va a obrar en nosotros, dándonos a nosotros paz, prosperidad espiritual y hasta prosperidad económica. Pero no es nuestro enfoque. O sea, la prosperidad económica nunca va a ser nuestro enfoque. Porque el Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo cuando vino, cómo vivió, y Él dijo claramente, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Para que no nos fijemos en esas cosas económicas ni materiales. Son necesarias, pero son triviales, no son de gran importancia, se van a deteriorar. Entonces, sigamos agradando el corazón de Dios. La obediencia es una acción, no solo es decir de labios para afuera, soy obediente, es más que eso. Y esa obediencia no es solo para este fin de año, porque mucha gente se enfoca, lo voy a hacer tal día, o lo voy a hacer en la cuaresma, o lo voy a hacer en tal fecha. No, todo el año, desde que inicia el año hasta que acaba el año. Esto es para el día a día hasta que tú mueras, o sea, hasta el final de tu carrera en esa tierra. Entonces, solo amando a Dios con todo nuestro ser, podremos recibir sus bendiciones. Solo permaneciendo en Él podemos recibir sus bendiciones. Solo teniendo comunión con Él podemos recibir sus bendiciones. Hay un salmo que dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, 111. Así que no solo se trata de escuchar la palabra, no solo se trata de estudiar la palabra, no solo se trata de meditar en la palabra, no solo se trata de hablar de labios para afuera, sino que hay que vivirlo. El salmista está queriendo decir que tomó las leyes de Dios y las obedeció, las vivió, pero no solo quedó allí, sino que también se gozó al vivirlas, porque no solo las vivo y así como a regañadientes, sino que se gozó de hacerlo, fue feliz al vivir la palabra de Dios. O sea que nuestra felicidad no está en otras cosas, sino en vivir en obediencia a Dios. Eso debe de ser. No por obligación, el salmista no fue obligado. No por carga, o sea, no es carga, sino deleite, una delicia, un gran tesoro a su corazón. Es la felicidad del verdadero cristiano, ser feliz y próspero en espíritu, en obedecer la palabra. Dios nunca nos va a dejar sin provisión. Dios dio a su Hijo todo lo que Dios amaba. Su Hijo lo dio y murió por nosotros. ¿Y crees que nos va a dejar sin provisión o prosperidad económica? Pero no nos enfocamos en ello porque el Señor nos dice que no nos enfocamos y nos afanemos en esas cosas. Si vivimos conforme a su voluntad, obviamente tendremos provisión, pero lo principal es espiritual. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que cuando vives conforme a la voluntad de Dios, tienes un corazón que está alineado con el de Dios, entonces empiezan a fluir en ti pensamientos y acciones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? En consecuencia, prosperarás y saldrá bien lo que emprendas. La idea errónea de muchos es pensar que si viven forzados a obedecer la palabra, van a obtener sus deseos egoístas, van a obtener su prosperidad económica, van a obtener sus riquezas y esto les va a traer la felicidad. Y esto es una idea errónea, ni siquiera va de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando meditamos en la palabra y la ponemos por obra, nos debe de realmente hacer felices. El Salmo 119, 62. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. O sea, el que haya despojos. Está diciendo el salmista que le hace tan feliz obedecer su palabra como si estuviera recibiendo tesoros o riquezas. Así que su palabra nos debe hacer tan feliz. No carga, no lo voy a hacer obligatorio. No, nos debe hacer tan feliz no solo en estas fiestas, sino en todos los días, en todo el año que tú tengas de vida. No por las cosas materiales, no es el enfoque de las cosas materiales. Esas cosas son vanas, se deterioran y muchas de estas cosas materiales traen destrucción a nuestros cuerpos y a nuestras vidas, a nuestras familias. Entonces, es triste y notable en las congregaciones ver a muchos escuchar la palabra de Dios,
escuchar las alabanzas y ver cómo se aburren, se duermen, se fastidian. Y hasta a veces le preguntan al de al lado, para que no se sientan así como que solos en su perspectiva errónea y mundana, para que puedan tener complicidad de apoyo, ¿no? Oye, ¿no crees que ya se tardó mucho el pastor? ¿No crees que está muy extensa su prédica? Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si hubiera música de reggaetón? ¿Qué tal si hubiera cumbias? ¿Qué tal si hubiera salsa? ¿Qué tal si en vez de la palabra, pues hubiera conferencias de prosperidad económica, de motivación, o a lo mejor clases de sexología? ¿O qué tal si fueran sobre videojuegos, o peleas tal vez, o chistes en doble sentido, comedia? ¿Cómo estaría la mayoría de los congregantes? Atentos, no dejarían de prestar atención, estarían bien despiertos como buenos espectadores y estarían felices. Y esto no lo trae la palabra, es triste. Es más, si terminara pronto se pondrían tristes y dirían otro. Pero en la palabra no quieren, ya quieren que se acabe, ya se fastidian, se duermen. Por eso te digo, iglesia, hermano y hermana, si tú ya eres de Cristo, tienes que crecer. No sigas estancado o estancada. Y grábate con cincel en tu corazón que ya no eres de la familia del mal, sino que ya eres de Cristo. Ya no eres ningún mundano. Ya no perteneces a los esclavos del pecado. Ya no estás velado por el velo que tiene puesto Satanás al mundo. Ese velo fue destruido cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti. Así que has nacido de nuevo por tu fe solamente en Cristo Jesús. Eres del pueblo santo de Dios. Estás revestido de su justicia. Salmo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, el que ya ha sido salvado por la gracia redentora de Cristo ha sido apartado para Dios. Y va a estar enfocado en las cosas del Señor. Va a cantar alabanzas bíblicas y esto lo va a hacer feliz. Y ese cristiano, cuando esté triste, va a orar. Va a orar y va a venir la mente, va a venir la palabra a su mente y se va a fortalecer en Cristo y se va a gozar hasta en los momentos más duros. Y gozar no significa que solo que va a estar riendo, sino que va a estar lleno de gozo y de paz porque sabe que tiene un Dios que está en control y que es el Dios fuerte y que nada escapa de su control. Así que aún en azotes, cuando ores y reflexiones que estás en Cristo, te va a hacer tener paz, te va a hacer tener gozo, te va a hacer feliz. Porque cuando obtienes cosas del mundo te hacen feliz. Vamos a poner un auto, un mejor sueldo, pero ¿esto realmente dura? ¿Es permanente? No. En cambio, la palabra permanece para siempre y debe permanecer para siempre ese regocijo en la palabra. Así que ora, alaba, presta atención al Dios que merece toda tu atención, su adoración. Es ese Dios que realmente dio su vida por ti. Porque si tú empiezas a enfocarte en un Dios ficticio que tú te creas, no vas a realmente ser salvo ni vas a recibir prosperidad espiritual. Entonces, tu oración, tú ya no eres del mundo. Tu oración no es mundana. Tú no debes estar andando haciendo las cosas que los del mundo hacen. Tú no debes estar insultando. Tú no debes estar diciendo mentiras. Tú no debes estar diciendo chistes de doble sentido. Tú no debes estar en chismes. Tú no debes estar juzgando a los demás. Sus cantos de ellos, sus músicas del mundo, esas ya no son tuyas. Porque aunque un cristiano vaya a la iglesia y esté cantando alabanzas, pero siempre están atentos a las cosas del mundo y viven las cosas del mundo y tristemente se impregnan del mundo, porque el verdadero cristiano no va a hacer esto. El verdadero cristiano va a estar enfocado en la palabra, en las alabanzas, no va a estar enfocado en las cosas del mundo, no va a estar diciendo mentiras. Se va a gozar en lo que Dios hace en su vida. Va a dar gloria a Dios, no se aburre de las alabanzas, se deleita en ellas. Su atención es
notoria en la palabra de Dios, porque lo toma como lo más importante. Sabe muy bien que la palabra de Dios es tesoro, es poder de Dios para salvación. Entonces, el verdadero cristiano va a ser diligente, va a obedecer, va a escuchar y va a obedecer sin perder el mínimo detalle, porque sabe que Dios es quien habla y él necesita escuchar su voz, porque él es una oveja del Señor y las ovejas del Señor oyen su voz y la obedecen y le siguen. Entonces, este hombre cristiano va a orar constantemente, se va a gozar en oración a Dios, se goza porque depende de Dios, se deleita en tener comunión estrecha con el Señor. Y esta es la diferencia entre un hombre realmente cristiano y uno que no. El Señor Jesús es y debe ser la razón de todo, debe ser nuestra felicidad, debe ser nuestra prosperidad, no solo en estas fechas, todo el año. Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, debemos ser reverentes con el Señor, respetándolo en todo tiempo. En el lugar donde nos congregamos lo respetamos, a veces no. Sin embargo, parece que lo respetas. En el lugar donde nos congregamos se habla y se enseña y se respeta la palabra, se alaba a Dios, pero no solo debe ser allá, sino también en tu hogar o en todos lados donde vayas. Nosotros debemos recordar que su presencia de Dios no se queda en ese lugar donde nos congregamos, está con nosotros. Y su presencia se debe de respetar, debemos tener temor reverente, debemos tener siempre agradecimiento. Si hacemos esto, si lo obedecemos, si lo reverenciamos, traerá bendición a tu vida. Entonces, leamos el siguiente versículo del Salmo 128, ahora el 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, respetas al Señor, obedeces su palabra y serás prosperado. ¿Por qué? Porque al obedecer su palabra trae fruto. Y ese fruto va a ser una prosperidad, pero espiritual, la cual traerá gozo, traerá felicidad. Y vas a sentirte afortunado. Y créeme, la provisión estará presente, la provisión económica estará presente. ¿Por qué, vamos a ser enfocados en cosas que Dios no nos está diciendo? Todo lo que queramos tiene que ser fundamentado para que Dios te lo dé. Fundamentado en lo que Dios quiere. Si no, no te lo va a dar. Pero si deseas prosperidad económica, ningún lado dice que el Señor nos va a dar prosperidad económica. Y si la da. Entonces Juan le dice acá a Gallo, amado Gallo, deseo que seas prosperado. Esta palabra que usó Juan en contexto se refería a que sea cuidado en todo lo que emprenda. Todo lo que hagas, si viajas, si sales, lo que sea, lo que vaya a ser negocio, que sea prosperado. Que al ser prosperado espiritualmente o lo que vaya a hacer, pues obviamente va a traer felicidad porque lo va a hacer para el Señor. Porque el hecho de que Dios nos cuide, donde quiera que estemos, donde quiera nos guíe, donde quiera que nos dé provisión, obviamente debe hacernos felices. Por eso aquí Juan le dice, deseo que seas prosperado. Deseo que seas prosperado, amado Gallo. Entonces, todo lo que, donde estemos, donde vayamos, deseamos ser de alguna manera cuidados, guardados, provistos por el Señor. Y esto nos va a hacer felices. Entonces debemos mantenernos siempre, siempre en la voluntad de Dios. Y esto nos va a traer felicidad porque Dios es quien provee lo necesario y siempre da más de lo que necesitamos. Pero también le dice Juan que desea que tenga buena salud y que Dios se la dé si es su voluntad. Así que el apóstol Juan deseaba salud para Gallo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos trabajar si no tenemos salud? Y digo, no solo trabajar físicamente en lo secular, sino en la obra de Dios. Primero hay que ver que es de gran importancia esto para Dios, que cuidemos nuestra salud. Muchos no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Ese es un propósito que debemos tener porque es algo que Dios está queriendo que hagamos, pero no caigamos en el afán de hacer cosas por mantenernos, porque mucha gente se afana en eso y descuida otras cosas. La palabra de Dios no, tenemos que enfocarnos en la palabra, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no enfermarnos en cuidarlo, o sea, porque mentalmente nos enfermamos en querer cuidarlo.
tenemos que tener cuidado. Segundo, es bueno tener salud para poder servir a Dios y poder trabajar igual. Este propósito debe ser de alguna manera siempre puesto para que no caigamos en el error, ¿no? O sea, digo, no tiene nada que ver que yo descuide, no, la salud es importante y es un gran privilegio y es lo mejor que podemos hacer. Ahora, trabajar secularmente es parte de lo que nos corresponde para obtener la economía, para tener lo necesario para los alimentos y lo que tenemos en nuestros hogares. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, pero quiere también que estemos sanos. Pero lo primordial para él es que crezcamos en el Espíritu, que crezcamos en santidad, que reflejemos su gloria. La prosperidad no viene si no hay acción. Entonces hay que ser diligentes. Por eso decía el Señor a Josué, y David le decía a Salomón, y Pablo le decía a sus discípulos, esfuérzate y sé valiente. Pórtate como hombre. Obedece sus mandamientos. Haz conforme a la palabra de Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces deberíamos autoanalizarnos a la luz de las Escrituras y ver si en verdad estamos verdaderamente en la voluntad de Dios, si realmente respetamos, o sea, tenemos temor reverente a Dios, ver si realmente lo amamos, ver si realmente caminamos en los caminos de Dios, ver si realmente somos generosos, porque todo esto va de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos dicen, pastor, yo no lo soy, pero me puse una ropa roja para recibir las bendiciones del año. Y otro dice, yo, pastor, comí 12 uvas para sacarme algo de la lotería. Pero ¿qué dice el Proverbio capítulo 11, versículo 25? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea que no vas a participar en estas cosas supersticiosas, sino que tienes allá un ejemplo a seguir. ¿Quieres ser bendecido? Pues tienes que primero que nada ser de Cristo. Y después de que si eres de Cristo, debes obedecer a su palabra. Debes respetar a Dios. Pero si tú no obedeces, si tú no respetas a Dios, si tú no te sujetas y no eres generoso, ¿cómo quieres recibir las bendiciones de Dios? ¿Cómo puedes ser feliz? ¿Cómo puedes tener salud? ¿Cómo puedes ser prosperado si no obedeces a Dios? Pablo dijo que el Señor Jesús dijo en Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces quiso decir que hay más bendición en dar que en recibir. Y la generosidad pues nos lleva a ser bendecidos, y tristemente no se ve en la gran mayoría de los cristianos. No vemos generosidad. ¿Por qué? Porque caen en el egoísmo, les duele soltar algo porque son agarrados del dinero. Ven al hermano caído y no lo apoyan. Ven la obra del Señor, que hay necesidades y no las quieren cubrir. Y no sueltan ni un peso, ni un peso. Aún sabiendo que dijo Pablo, que el mismo Señor dijo, que lo mencionó, que debes dar. Es mejor dar que recibir. Entonces, esto debe ser importante para nosotros. Nosotros debemos de ser generosos. Y todos, me refiero hasta yo, todos debemos ser generosos. Es importante dar que recibir. Ahora, ¿cómo podemos recibir las bendiciones de Dios si no hay generosidad? ¿Cómo podemos recibir las bendiciones de Dios si no hay temor de Dios? Si no hay obediencia a su palabra, si no hay gozo y deleite en su palabra, en las alabanzas, en la oración, si no hay consagración, si no hay entrega, si no hay compromiso con el Señor, porque no se comprometen. Muchos no se comprometen. Toman las cosas del Señor tristemente como no importante. Es más importante otras cosas. Ahora, ¿cómo van a ser bendecidos por el Señor? Y hay aquellos que solo quieren, de alguna manera, desean algo, pero no hacen nada por obtenerlo. No se esfuerzan, dice el Proverbio 13, capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Pero vamos a enfocarnos primero en el alma del perezoso, desea y nada alcanza. O sea, estos son los que desean ser prosperados, pero no hacen ni el mínimo esfuerzo para hacerlo. Quieren ganar y ser prosperados sin trabajar. Se quejan por todo, son flojos, así como serán prosperados. A Dios no le agrada que tengamos esas actitudes. Otros tienen la manía de trabajar, pero
como que a regañadientes, solo lo que les han o demanda, pero solo lo que les demanda el puesto. Por ejemplo, si se les añade un trabajo más a lo que se les demanda su puesto, dicen, a mí no me pongan a hacer eso porque eso no es parte de mi trabajo. Entonces, este tipo de persona a Dios no le agrada, no la bendice el Señor. Y es muy importante que seamos íntegros. La integridad no la tenemos en cuenta. Hay que ser íntegros. Esto entra en la obediencia, esa puntualidad, la diligencia, el dar una milla más si nos las piden o si vemos que es necesario. Debemos hacer todo como para el Señor. Todo esto es necesario para que Dios bendiga. Lamentablemente muchos nunca reconocen sus propios errores. Ellos siempre tienen la razón, siempre están bien, y aunque les muestres algo o el Espíritu Santo les muestre estas cosas, ellos prácticamente dicen, Dios estás mal, porque yo estoy bien. Entonces, todos tenemos faltas. No hay uno que no. Todos cometemos errores, todos pecamos, fallamos, nos equivocamos, pero hay que reconocerlo. Una manera de prosperar es reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras injusticias. Seguro muchos piensan en este momento, eso no es lo que pasa conmigo, al contrario, eso es lo que hacen conmigo. Y si tú piensas de esa manera, sigues estando en una posición de rebeldía ante Dios. Créeme, Dios no obrará en ti. Tú tienes que reconocer, te está hablando a ti, tú tienes que reconocer tus errores. Hasta que aprendas a ver tus errores y aprendas a aceptarlos, hasta que dejes de ser soberbio, porque eso es soberbia, y dejes de pensar que tú estás bien y que los demás están mal, hasta que dejes de creer que eres autosuficiente y no necesitas de Dios, hasta que dejes de pensar y creer lo que tú haces y sabes y piensas es lo correcto. Dios no obrará en ti. Dios no obrará en ti, no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú te estás jactando, estás diciendo prácticamente yo estoy bien y Dios está mal. Estás diciendo que tú eres más sabio que Dios. Proverbios 28:13. Porque al que encubre sus pecados no prosperará. Hay que reconocerlos, no los encubras. Muchos siguen viviendo engañados y dicen, espérame, yo estoy bien, mi vida está bien ante Dios. Él conoce mi corazón. Pero tristemente no hay prosperidad espiritual. Se ve que está estancada la persona. Es evidente que no hay prosperidad espiritual. No hay crecimiento. Está estancado. Y el proverbio sigue diciendo, 28:13 dice, porque el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. O sea, tenemos que de veras, de alguna manera, aceptar nuestros errores, porque nosotros no estamos diciendo esto por maldad, sino porque deseamos de todo corazón que sean prosperados y felices. Y si no reconoces, no estás obedeciendo, no estás rindiendo tu vida al Señor. Y tú prometiste rendirla. Y hay personas que no conocen al Señor y que no han rendido su vida a Cristo, no pueden ser bendecidos ni prosperados. No hay otra manera. Para la iglesia que ya conoce al Señor, tiene que volver a su comunión con Dios para que puedan ser prosperados y felices. Tienen que volver al redil, a las sendas antiguas. Así que es el momento de que todos nosotros, los que ya somos de Cristo, vengamos en arrepentimiento y compremos oro refinado del Señor, porque es obvio que vivimos en una pobreza espiritual. Es el momento de usar, como dice el Señor, el colirio para que veamos nuestras faltas y enmendar en arrepentimiento, porque solo las riquezas de la gracia del Señor nos pueden hacer prósperos y ricos y felices en Él. Las riquezas espirituales. El mundo ofrece otras cosas. El mundo te ofrece la felicidad, el éxito en otras cosas que son atractivas, pero el Señor quiere darnos otras cosas, quiere darnos espirituales, nos quiere dar vestiduras blancas y hermosas y esa cobertura santa y pura para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. O sea, necesitamos el colirio del Espíritu Santo y la palabra de Dios para ser sanados espiritualmente, obedecerla. Y todo esto prácticamente se resume en buscar el reino de Dios y su justicia. Obedece, busca el reino de Dios y su justicia, obedece, reconoce, confiesa, obedece, busca al Señor. Las demás cosas no nos deben de preocupar tanto. O sea, no estoy diciendo no trabajes, esfuérzate en un trabajo, sí es cierto, pero no te afanes. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que todo vendrá por añadidura, pero sin afanarse. Entonces, que este inicio de año no entremos a Él como estábamos. No tengamos temores, porque Dios es por nosotros.
Así que seamos consagrados y comprometidos con el Señor de la gloria, con el que es digno de toda nuestra atención, con el que es digno de toda la gloria, de toda la alabanza y de toda la adoración que pueden ofrecer nuestros actos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra forma de decir, todo lo que hagamos, nuestro ser completo. Así que, de verdad, hermanos en Cristo y personas que no conocen al Señor, yo deseo que tengan un verdadero, feliz, próspero y un año lleno de salud en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Un abrazo bien grande. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación y canta